tal? Soy el licenciado Acosta, me especializo en educación emocional y tengo una maestría en psico-neuro-inmunoendocrinología. La Oficina de la Mujer me invitó a este espacio de capacitación para aportarles algunas herramientas desde mi campo disciplinar que espero les sean útiles. Bien, en los años 60 el psicólogo Martin Seligman hizo un estudio en lo que después se denominó el aprendizaje de la indefensión aprendida, ¿no? La indefensión aprendida nos arroja, entre ciertos recursos, que las personas tienen una forma de percibir el mundo y por ese modo de interiorizar el mundo afrontan las diferentes situaciones. En cuanto al proceso de victimización o vulnerabilidad, es importante que tengamos en cuenta la palabra proceso. Es un proceso, es como por ejemplo cuando uno pone a hervir el agua, arranca desde 0 grados hasta 100 grados centígrados, por diferentes estímulos del entorno va llegando al grado de ebullición. El proceso de victimización se puede entender de esta forma. Es una persona que a través de ciertos estímulos de su entorno va generando el aprendizaje de víctima y de vulnerabilidad. Por eso decimos que desarrolla en este aprendizaje una dependencia hacia su entorno. Bien, este proceso de victimización, como veníamos diciendo, es un patrón de conducta aprendida que se va adquiriendo a través de diferentes elementos, criterios y modos de funcionar desde los primeros modos de vincularnos con nuestro entorno. El DSM-4 lo clasifica como trastorno por dependencia y hace 2 clasificaciones: trastorno por dependencia instrumental y dependencia afectiva. Y entre los elementos que se encuentran en esta clasificación son los primeros vínculos, como decíamos, el entorno y la cultura familiar y el entorno social. Bien, el trastorno por dependencia, como lo especifica el DSM-5, lo clasifica en 2 tipos de trastornos. Instrumental, que tienen que ver en esto de los bienes económicos y materiales, cuando la mujer siente que tampoco puede ella conseguir un trabajo, mantenerse en un trabajo, conseguir los medios necesarios para ella y para sus hijos, porque acá tenemos en cuenta también que la mujer tiene esta relación con su hijo que muchas veces el hombre no llega a establecer como la mujer. Eso se llaman medios instrumentales. Y los medios afectivos son los que se desarrollarían directamente en la palabra dependencia emocional, que tiene que ver con lo que vengo explicando, este aprendizaje, esta dependencia con el entorno y esta mirada romántica un poco que implica el sufrimiento y que uno siente que el amor de su vida lo va a encontrar y que lo va a mantener si puede sufrir y puede seguir al lado de esa persona. En realidad todas estas creencias son patrones, por eso que tienen que ver, ya lo vamos a ver más adelante, el trabajo en redes con lo social, con ideas de la cultura y del entorno, ¿no? Si nosotros pensamos un poco en las mujeres de Medio Oriente o de culturas anteriores, siempre existe este sometimiento en nombre del amor. En realidad lo que hay una confusión en este patrón de creencias de que el amor tiene que ver con el sometimiento y con el sufrimiento. Bueno, ante esta duda podríamos hacer una pregunta de por qué uno vuelve a ciertos patrones disfuncionales de conducta. Por ejemplo, las personas con problemas de alimentación, la obesidad, las personas con adicción a las drogas o al alcohol. Desde la psicología se ve de esa misma forma, como si fuera una adicción, y se le llama recaídas a volver a esos antiguos patrones disfuncionales de conducta. ¿Qué es lo que complejiza un poco más el tema de la violencia de género? Es que también en la cultura hay toda una comprensión de que el amor tiene que ver con el sufrimiento. Entonces se tiende a confundir, como dijimos anteriormente, estas formas de afrontar el amor con la violencia. Entonces muchas veces existen estos justificativos de que uno vuelve por amor. En realidad hay una confusión de violencia con amor. Bien, con respecto al ciclo de la violencia, contamos con 2 instrumentos que son muy prácticos y nos sirven para tomar conciencia de en qué momento estamos de ese ciclo vicioso
de la violencia. Leonore Walker, que es una psicóloga norteamericana, fundadora del Instituto de Violencia Doméstica en Estados Unidos, ella hizo un estudio de campo muy amplio allá por los años 80, y de este estudio decantó lo que se denomina el ciclo de la violencia doméstica y de género, que tiene 4 fases, ¿no? Podemos decir que la primera es la calma, ¿no? Donde todo está tranquilo. En realidad todo se va tomando como otra herramienta que vamos a ver después, que se llama violentómetro, pero todo se va tomando desde la convivencia, pero tiene que ver desde el lugar del agresor y cómo puede darse cuenta la víctima, ¿no? La primera fase del ciclo de la violencia es la calma por supuesto del agresor, cuando está tranquilo, cuando está bien, ¿no? El segundo ciclo se dice cuando ya va subiendo en mayor tensión, como hablamos hoy el ejemplo de la evolución del ciclo del agua. Hay algunos insultos. Acá, por ejemplo, vamos a articular con lo que se llama el violentómetro, ¿no? Por ejemplo, te empuja, te minimiza, empieza a hacer chistes sarcásticos. Cuando uno está en esa etapa, ya está sabiendo que está en la segunda etapa, ¿no? Que habla Walker, y que el violentómetro nos pone ejemplos prácticos para que podamos darnos cuenta. El tercer periodo, la tercera fase de este ciclo ya es la explosión. Directamente es ya cuando te obliga a tener relaciones, cuando te golpea, cuando directamente los golpes ya no tienen ningún sentido y la agresión es pura agresión. Esa sería la tercera fase. En el ciclo de Walker hay una cuarta fase que se denomina luna de miel, que esta fase es cuando busca quedar otra vez bien con los amigos, con la familia, busca como reivindicarse el agresor, pero en realidad, y hacer regalos a la víctima, ¿no? Pero en realidad esta cuarta fase, con este ciclo de la violencia, se va perdiendo, y las únicas que van quedando es la tranquilidad, la subida de intensidad de la agresión o minimización de la persona de la víctima, y los golpes o la agresión violenta. Como el entorno ya deja de creer en el agresor, entonces esta fase de luna de miel ya no se la cree nadie, como quien dice, entonces empieza a desaparecer. Bien, es importante tener en cuenta que el abordaje es complejo, pero esta complejidad no quiere decir que sea imposible, ¿no? Es complejo porque cuenta con diferentes elementos en su abordaje que tienen que ir coordinando como si fuera una orquesta. Por eso decimos que es un abordaje sistémico y en redes. ¿Cuáles serían estos 3 elementos fundamentales de este abordaje que necesita ser en redes y sistémico? Primero, la terapia individual de cada individuo, ¿no? Segundo, es el entorno próximo, y esto es donde se complejiza muchas veces el tratamiento, es porque en la familia están esos factores que vulnerabilizan a la víctima. Por ejemplo, una madre que le dicen hay que aguantar, yo me pasé lo mismo, la vida es así. Todos esos estímulos generan a fortalecer la vulnerabilidad de la víctima y que continúe en ese ciclo, porque imagínense una madre, más allá que puede estar confundida, pero es alguien que uno deposita mucho valor en lo que dice. Y el tercer elemento es el contexto social, y en este caso las instituciones, donde entrarían ustedes con las diferentes pericias, con los diferentes trabajos. Pero no podemos dejar de lado estas 3 patas: el tratamiento de psicoterapia del individuo, el acompañamiento de su entorno próximo y las respuestas que dan las diferentes instituciones. Uno de los puntos que hace a la complejidad de este abordaje en redes y sistémico del tratamiento es que la pérdida de continuidad es un factor fundamental. Ustedes imagínense, cuando ustedes tienen algún virus, algún factor patológico, necesitan un antibiótico. Ese antibiótico tiene un ciclo para que funcione. Si ustedes en el 5.º día se sienten mejor y dejan de tomar ese antibiótico, no se cumplió el ciclo. Entonces ustedes nuevamente van a caer en esa enfermedad. La continuidad en el tratamiento de la violencia tiene la misma intensidad. Si nosotros vamos haciendo avances y por diferentes motivos nos confiamos y volvemos a alejarnos o a dejar la intensidad del tratamiento, todo vuelve a retroceder, y por eso es lo que uno le genera muchas veces frustración, angustia o creer que el tratamiento no está funcionando. Y acá viene una parte que es fundamental de los recursos humanos que acompañan el tratamiento, tanto el psicoterapeuta o las diferentes
oficinas sociales que acompañan a la víctima. Hay un límite que se habla que es desde lo saludable y no saludable en la salud mental. Este límite marca cuándo nuestro compromiso es profesional y cuando se pasa ese límite ya implica un trabajo en lo personal, es decir, nos identificamos con ese sufrimiento y malestar de la otra persona mucho más de lo que podemos responder. Entonces ahí no solamente que no la podemos ayudar, sino que directamente estamos también empezando a enfermarnos nosotros. Y eso se manifiesta de diferentes formas, y uno de los síndromes más conocidos es el del burnout o cabeza quemada se llama, que le sucede a las personas que trabajan en relación con otras personas. Por eso es importante reconocer nuestros límites humanos. No quiere decir que no hagamos compasión y que busquemos lo mejor, pero tenemos que saber cuándo termina el límite profesional y empieza lo personal. Bien, y como conclusión, para ir dejando algunas ideas finales que les puedan servir, es importante lo siguiente. Primero que nada hay que escuchar. La escucha atenta a alguien que está sufriendo es liberadora. Es uno de los principios de la psicoterapia. La escucha atenta es liberadora. Por eso, como venimos viendo, esto se aprende desde temprano. Esta persona está percibiendo, está comprendiendo desde un nivel de aprendizaje que aprendió que lo que está viviendo es totalmente naturalizado. Por eso no tenemos que minimizar nuestra ayuda. Ahí viene también la importancia de nuestra parte humana. Minimizar la escucha de quien está en una situación de vulnerabilidad es revictimizar. Tenemos que tener cuidado de eso. Desde la psicología hay algo muy importante que es escuchar y tratar de ayudar, no juzgar. Los juicios son marcos de referencia que nos ayudan a revictimizar muchas veces a la víctima. Tenemos que tener cuidado de no caer en esos marcos. Por eso para esto es fundamental saber lo que decíamos hoy, cuál es el límite profesional y el límite humano. Podemos decir que el límite humano es un límite saludable. Justamente, muchas veces seguramente ustedes estarán con ganas de ayudar un poco más a esa persona, pero tienen que reconocer su límite porque lo que ustedes pueden creer que es ayuda, en realidad es entrar en un proceso de revictimización de la víctima y de disfuncionalidad emocional también de ustedes por implicarse demasiado. Por eso es que se trabaja en redes, porque es muy difícil que una sola persona pueda hacerse cargo de todo. Trabajar en redes es sinónimo de trabajar solidariamente. Y esta solidaridad no es solamente hacia la víctima, sino hacia todos los que están implicados en este trabajo. Por eso se pensó desde la salud y el trabajo social, el trabajo en redes, pensado también en la persona que trabaja acompañando a las víctimas. Y tener en cuenta que todo lo que hacemos es válido. En algún momento, a su ritmo, a la víctima va a entrar en conciencia, va a comprender y le va a quedar todo lo que nosotros venimos acompañando si no lo hacemos de una forma impositiva, de una forma violenta. Es decir, todo lo que hacemos a la víctima a su tiempo, en su momento, le va a ayudar. Eso es importante que tengamos en cuenta como agentes que acompañamos a estas personas en su vulnerabilidad. Porque las respuestas que ellos dan no las hacen para enojarnos o porque no comprendan, sino, como dijimos, es un patrón de comprensión y de relación con el mundo y con el entorno que lo aprendieron de pequeños. Y por eso es muy difícil en unas primeras experiencias que puedan darse cuenta de sus errores. Pero es algo totalmente posible si uno puede trabajar en redes y mantener la continuidad del tratamiento y reconocer los límites profesionales y los límites humanos.